Bueno, el título que yo había dado a mi presentación es nada menos que Estrategia de futuro para la regeneración urbana. Entonces, bueno, voy a intentar dar unas pinceladas de lo que yo entiendo que es por donde debe ir el futuro de la regeneración urbana y la rehabilitación. Y básicamente debo decir que están basadas en mi propia experiencia personal, es decir, en todos los trabajos que he realizado en estos temas, que bueno, creo que es amplia, y en una serie muy corta de números sacados de Internet, del INE, de 4 cifras y 4 multiplicaciones que dan muchísima información. Lógicamente son números gruesos, son números que se podrían discutir muchísimo, pero que lo que pretendo es que den la magnitud, la escala del problema, la escala de lo que quiero comunicar y, bueno, y a partir de ahí se puede ajustar todo lo que se quiera. Básicamente yo voy a hablar de la rehabilitación de edificios y regeneración urbana dentro de 3 perspectivas. La primera es, tal y como entiendo yo que se debe entender la rehabilitación para que sea realmente lo que yo pienso que debe ser. La primera es que debe dar cumplimiento al artículo 46 de la Constitución, y es que todos tenemos derecho a una vivienda digna, lo que quiere decir que si todos tenemos derecho a una vivienda digna y la Constitución es una ley y todos somos iguales ante la ley, debe ser igualmente digna para todos. Y eso quiere decir que el objetivo de la rehabilitación que yo propongo, o creo que debe hacerse, y es la que creo que es eficaz, es aquella que la vivienda antigua o la edificación antigua y al ambiente urbano antiguo y a todos los parámetros que queramos ver en un ámbito territorial de regeneración urbana, le va a conferir finalmente los mismos estándares de calidad, funcionalidad, formalidad, etcétera, que a la situación nueva equivalente. Entonces, en ese sentido, el objetivo de la habitación está bastante claro, aparte de una situación original, pero mi objetivo final es homologar funcionalmente por lo menos las soluciones. En segundo lugar, es que entiendo que la rehabilitación y intervención en regeneración urbana tiene un objetivo único. Bueno, tiene 2 objetivos. El primero y fundamental es la redistribución de las rentas. Es decir, si no se entiende como una herramienta de distribución de las rentas entre la población en general, pues puede dar lugar a distorsiones, en muchos casos como se han actuado, y en otros casos, si realmente se invierte realmente en esto masivamente, puede dar distorsiones de algo que creo que sería su objetivo fundamental. Es decir, el objetivo fundamental es redistribuir rentas. Yo, a mi modo de ver, son 2 políticas, 2 ideologías políticas, una la que manda las rentas de arriba a abajo, que es la que propugno, y otra que manda las rentas de abajo a arriba, que es la que hay. Entonces, básicamente, bueno, eso es la lucha de clases de toda la vida, y es cierto que la van ganando por ahora los que mandan las rentas de abajo a arriba. Entonces, creo que la rehabilitación edificatoria y la regeneración urbana, entendido todas como una, es un medio importante para redistribuir rentas hacia abajo y favorecer a las clases más vulnerables o más desfavorecidas, o como las queremos llamar. Y en segundo lugar, creo que debe ser además una alternativa económica real al modelo económico que tenemos hasta ahora. De hecho, está todo imbricado, y de hecho al final, bueno, voy a intentar hablar de por qué está todo imbricado y en qué contexto se mueve esto, creo que se debe mover en un futuro para que sea así. Y lo que voy a tratar de demostrar en 10 minutos es que, entendido así, la rehabilitación, digo rehabilitación en general, por no repetir regeneración urbana integrada, la rehabilitación en general, tanto a escala urbana como de edificios o de barrio, es sostenible, y es sostenible en todos los aspectos de la declaración de Río. Es decir, es sostenible socialmente, es sostenible ambientalmente y es sostenible económicamente. Entonces, el que sea sostenible ambientalmente, pues eso es evidente. De hecho, se ha impuesto la rehabilitación energética, frase que odio integralmente yo personalmente. Creo que solo hay una rehabilitación, que es la integral. O sea, un edificio no se le puede dejar en sus funciones. Tiene muchas funciones y creo que la rehabilitación, insisto, tiene que dar la funcionalidad equivalente a la edificación nueva en todos sus aspectos que se contemplan. Entonces, la entiendo dentro de un contexto, ya digo, de rehabilitación general. La rehabilitación es sostenible ambientalmente, está clarísimo, con una intervención en la envolvente térmica del edificio y quizá mejorando un poco algunas instalaciones, como la generación de calor o de frío, ligeramente obtenemos unos ahorros de emisiones del orden del 80%. Claro, es muy curioso porque luego la ve que tenemos un ahorro de demanda energética del 50%. Entonces, ¿cómo es posible que se ahorre el 50% de energía y se emita y se ahorre el 80% de emisiones? O sea, no puede ser. El tema es que ahora mismo la certificación energética
utiliza unos parámetros de doping, de dopaje de las emisiones en función de la fuente energética. Bueno, entonces la biomasa no contabiliza como emisora cuando es todo carbono. El carbono con oxígeno en el aire pues da lugar a CO2. Pero bueno, de hecho, lo que sí es cierto es que, salvo eso, sí tenemos unos ahorros tanto de demanda como de emisiones muy notables, del 50%, es decir, muy por encima de lo que demandaría la Directiva Europea del 20-20-20. Por tanto, el que sea ambientalmente sostenible pues está clarísimo, y no tiene mayor problema. El tema es que sea económicamente sostenible y que sea socialmente sostenible pues no es tan fácil de entender o no es tan sencillo quizá de explicar. Primero, hay que ver que para que esto sea así, la escala de esas intervenciones tiene que ser multiplicarse por varios miles de veces lo que se está interviniendo ahora mismo. Por hacernos una idea, en España, ahora mismo, según el Censo de Vivienda de 2011, no llega a 10 millones de viviendas construidas antes del año 80, que se entiende que es el que marca la edificación rehabilitable, digamos, con urgencia, o por lo menos en esta fase de trabajo. De esos 10 millones de viviendas, nada menos que 1 millón, construidas entre los años 40 y 80, están en los 4 municipios que vinieron ayer aquí. Nada menos que 1 millón de viviendas. Por tanto, el reto es estratosférico en términos de escala de edificación. ¿Qué creo que sería una estrategia de futuro para resolver estos problemas? Realmente que resolver los problemas reales, pues plantearse una estrategia de largo alcance y de grandes objetivos. Primero, supongamos que una de las decisiones que se toman políticamente, que se deberían tomar, es que cada generación rehabilita integralmente su edificio. Es decir, cada generación española lo que hace es actualizar su edificación a la normativa vigente en el momento en que opera. Eso daría en que le daríamos una vuelta a la edificación completa anterior a los 80 o equivalente, de menos de, ¿en qué año estamos? De menos de 35 años, de más de 35 años, cada 30 años, teniendo que 30 años una generación. Si tenemos en España 10 millones de viviendas, números globales, quiere decir que habría que rehabilitar con ese criterio 300.000 viviendas año. 300.000 viviendas año es un número importante, pero no deja de ser reducido comparado con la escala con la que se ha manejado la edificación nueva en España, que andaba por los 450, 500.000, 600.000 viviendas año nuevas. Si la inversión en vivienda, en rehabilitación, la hacemos con los criterios que yo propongo, puede estar movilizando una cantidad de capital en el orden del tercio o hasta quizá el 50% de la nueva edificación equivalente. Cuando hablo de movilizar capital no solo en la construcción, sino en el apoyo técnico, los servicios adicionales, estudios geotécnicos, licencias, IVAs, impuestos, o sea, todo lo que cuesta rehabilitar un edificio, una vivienda en un edificio, anda entre los 30 y los 50.000 euros más o menos, con todos sus costos. Con este criterio que yo estoy dando de adecuación funcional integral a la normativa vigente. Eso quiere decir que movilizaríamos al año en España del orden de 10 o 15.000 millones de euros para la rehabilitación. La rehabilitación genera, a pesar de lo que se dijo ayer, que no creo que sea tan cierto, genera del orden de entre 10 y 15, más bien hacia 15, realmente es 14, pues según mis cifras, bueno, 15 empleos año por cada millón de euros invertido. Es decir, la rehabilitación generaría, con estos criterios, del orden de entre los 150 y los 225.000 empleos. Ya es una cifra importante, pero es que se sabe, porque ha habido estudios del Instituto Cerdá, que la inversión inducida en las áreas que se han rehabilitado y cuando se mejora la calidad urbana en un entorno, lógicamente aumenta el estándar de vida de la población, porque hay una distribución de rentas, se genera empleo a este nivel y genera una inversión inducida de 4 a 1. Es decir, cada euro invertido en rehabilitación o regeneración urbana genera una actividad de 4 euros, entre 3 y 4 euros más. Es decir, la rehabilitación directa o indirectamente puede generar del orden de entre 600 y 900.000 empleos año en España. Si eso es por año, pero si durante 30 años tenemos mantenida la inversión al mismo nivel, quiere decir que produciríamos 600.000 empleos de cada año que se renovarían anualmente en el ciclo de los 30 años. Si en el ciclo de los 30 años volviéramos a empezar, se vería generando ese nivel de empleo. Es decir, estamos en unas cifras comparables, el 20 o el 25% de la escala de problema de paro que tenemos ahora mismo. Eso quiere decir que estamos capitalizando a las poblaciones,
a las poblaciones no más precarias, sino por vía del empleo a una parte importante de la población, y por la vía de la mejora de la calidad de su edificación y su medio ambiente a una parte importante de la población, que es justamente aquella que está en barrios más vulnerables, más degradados o con menos expectativas de futuro. Y por tanto estamos capitalizando a las clases más desfavorecidas. Por tanto, la habilitación es un motor económico de primer rango, entendida a gran escala y con grandes objetivos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir además que, bueno, también lo que tenemos es que pensar, mejor dicho, que tal y como está organizada la estructura productiva de la edificación en España y de las actuaciones urbanas, pues hay que remover ciertas barreras que nos están impidiendo que eso sea realmente así. Una es la decisión política, evidentemente, o sea, no hay dinero hasta que se pone, por tanto, la política es destinar las financiaciones, las inversiones a una cosa u otra, eso es la política, por lo tanto, no hay dinero porque políticamente o ideológicamente no se piensa de esta manera. El problema ya no tiene que ver con la real existencia de dinero. Pero salvando esto, además hay barreras importantes. La barrera financiera, ya la he dicho. ¿Qué ocurre? Ya la he comentado parcialmente. La barrera financiera es la más importante. Pero aparte de generar empleo, ¿qué ocurre con el empleo? Pues el empleo, lo que ocurre es que el mayor beneficiario de que se genere actividad y empleo en un país es el Estado. El problema es que ahora mismo en el Estado de las autonomías, quien tiene la transferencia y la competencia de viviendas es las comunidades autónomas, en alguna medida los grandes ayuntamientos no la han perdido del todo, pero el real beneficiario de esa actividad es la Administración Central del Estado, es decir, el señor Montoro, etc. Quien capta los retornos de esa inversión es la Administración Central, vía IVA, sí, uy, me sobra, IVA, impuesto de sociedades de las empresas que trabajan, impuestos, o sea, IRPF, cotizaciones a la seguridad social de los trabajadores que actúan ahí, falta de necesidad de gasto en protección o protección de desempleo. Es decir, si generamos 600.000 o 900.000 empleos, estamos gastando del orden de 600.000 veces menos, 600.000 personas menos que cotizan, que reciben subsidios de empleo. Por tanto, todos esos ingresos son estatales. Por tanto, la rehabilitación debe ser una política estatal, desde lo estatal. Y esa es la gran dialéctica que hay, que el problema es que al estar transferido a elementos de segundo nivel o tercer nivel, niveles administrativos, eso genera un conflicto que si el Estado no quiere invertir en esto es muy complicado de resolver. Pero creo que los ayuntamientos organizados con capacidad de influencia y de poder y presentando políticas serias, coherentes y bien organizadas, podrían exigir a la Administración Central mayores inversiones en ese sentido. Además de esa capitalización que aparece vía estatal, existe una capitalización que es por el ahorro energético. Hay que tener en cuenta que España invierte en energías importadas al año del orden de 60.000 millones de euros. Pese a lo que se pueda pensar, la edificación en España no consume más del 20% de energía, de hecho bastante menos, entre el 15 y el 20 según la periferia o la centralidad de la región en la que estemos. Cuanto más periférica, más marítimo terrestre y por tanto clima más suave, menos consumo energético, pero no pasa del 20 en ninguna de las comunidades autónomas. Pongamos que es al 20 de media, porque la demanda va a ser creciente cuando aumente el cambio climático, no de frío, no de calor, sino de frío. Ese 20% quiere decir que si España tuviera rehabilitado todo su parque edificado, nos estaríamos ahorrando la importación de 12.000 millones de euros al año. Si cumpliéramos el 20-20-20, dispondríamos de 2.400 millones anuales para invertir, por ejemplo, en mantener la rehabilitación sistemáticamente. Pero es que es más, es que estamos ahorrando cualquier intervención medio seria, medio que cumpla el código técnico o que cumpla la certificación energética, estamos ahorrando el 50 o 60% de la demanda. Es decir, estamos ahorrando con todo el parque rehabilitado 6.000 millones al año. Como eso se da en cierto tiempo, en una importante cantidad de tiempo, debemos hablar de lo que se ahorra anualmente. Bueno, pues ese ahorro anual que se produce adicionalmente con los retornos inmediatos que tiene la Administración Central está demostrando que la rehabilitación es sostenible económicamente y además es un motor económico de gran escala. ¿Qué ocurre? Que todo esto hay que hacerlo, la escala es tan grande que solo se puede actuar cuando tenemos un planteamiento metodológico serio y potente.
yo creo que aquí lo que se ha tratado de elaborar en este I+D+I que se ha explicado, creo que es un método importante de potencial para poder atacar metodológicamente el asunto. Faltaría entender además que para poder resolver los problemas técnicos, además hay que tener un modelo de participación y gestión íntimamente asociado y realmente eficaz. Es decir, yo tengo una frase que es un poco simple, pero que viene a decir algo así como: la rehabilitación es la gestión. Es muy simple, pero es que es así. Lo acaba de decir el compañero, lo ha llamado de otra manera, no sé cómo lo ha llamado, a la gestión, implementación. Pero de hecho, si no tenemos un buen aparato de gestión, además adecuado a la población, no es viable la rehabilitación en ningún momento. De hecho, mis experiencias realmente creo que han dado buenos resultados en rehabilitación han sido porque el modelo de gestión ha estado íntimamente ligado en todo el proceso a la población, a las soluciones técnicas y a la viabilidad de toda la actuación. Por ejemplo, cuando hace la participación, mi experiencia es la siguiente. Participación y gestión ya digo que es, bueno, un continuo. Para mí la participación, la que yo conozco y que ha dado buenos resultados, parte de localizar en un territorio, en un barrio, en un conjunto urbano donde se quiera actuar dentro de una política, por supuesto, de ciudad y regional y estatal en este contexto, parte de localizar a los agentes realmente activos sociales, es decir, a las asociaciones de vecinos que, como comentó ahí el representante de Barcelona, del POLESEC, pues tienen un bagaje de conocimiento y una planificación incluso a veces de sus objetivos a largo plazo. Entonces, la Administración debe ayudar a que se produzca un proceso donde, ayudados por técnicos encaminados a rehabilitar y regenerar la regeneración urbana de ese barrio, esta población comunique, informe de esas deficiencias, de esos problemas, de esas estrategias a ese equipo. Que ese equipo, como os decía ayer, le dé forma o lo modifique, pero negocie con esas asociaciones, con esas entidades sociales, hasta llegar a una solución unitaria, una solución que proponga una planificación técnica y unos objetivos de la rehabilitación y de la regeneración urbana. Un modelo de participación a implantar a partir de ahí de la gente que no está asociada, porque hay mucha gente que no está asociada y por tanto debe llegarse a ellos. Y en tercer lugar, a partir de esa decisión y de la entrada a la Administración con la financiación que le corresponda, a generar una entidad, un ente gestor donde se tomen las decisiones, es decir, donde estén participados los vecinos, los propietarios de las viviendas, las tres administraciones, si es posible, y si no, sus representantes a la escala, al nivel inferior, y sea capaz de establecer un feedback de información del equipo técnico a la base y de la base al equipo técnico, que ajuste los programas y controle todo el proceso de inversión en todo el conjunto urbano en el que estamos trabajando. Eso, ya lo comenté ayer, son las asociaciones administrativas bien entendidas, o las entidades gestoras que se llamaban antes. Pero hay que crear una participación con capacidad de decisión, capacidad de decisión. La gente debe entender que no solo lo que comenta se refleja en la solución, sino que las decisiones se toman en base a las necesidades y a sus deseos y responden a eso. Y eso se hace con un ente superior. Esa entidad gestora tendrá una implantación en el barrio, en el conjunto, con lo que se llaman las oficinas de proximidad. Pero creo que el concepto de oficina de proximidad ya queda un poco antiguo. Debe estar dentro del contexto general de una entidad gestora que gestione todas las actuaciones en esos conjuntos. Esas entidades gestoras, además, deben estar organizadas dentro de una red territorial estructurada. Yo tuve la suerte de trabajar en Aragón, a la vez que en Zaragoza y en los barrios de Zaragoza. Entonces, Aragón creó en los años 2000 una red integrada de oficinas territoriales de gestión para las áreas de los municipios, de 13 municipios, dirigida, coordinada desde la comunidad autónoma, en todos los aspectos sociales, administrativos, técnicos, etc., todos los aspectos, que tenía unos planteamientos teóricos y de trabajo homogéneos y unos objetivos homogéneos, ajustados lógicamente en cada municipio a las necesidades concretas, pero sí con criterios de enfoque homogéneos, donde Zaragoza creó a su vez un programa urbano, o sea, un programa de la propia ciudad, de la rehabilitación de los 21 conjuntos de la posguerra de esa ciudad, 9 viviendas, y dentro de esos conjuntos urbanos se empezaron a rehabilitar 4 de ellos con un programa de participación concreto con los vecinos. Sí, ya sé que queda de cerebro, ¿eh? No, pues son menos 10. Menos 10. Bueno,
Yo creo que ha dicho todo lo que quería decir más o menos, es decir, que es viable, es una alternativa económica, es una forma de redistribución de la riqueza de primer orden. Lo que pasa es que hay que cambiar las estrategias, los modelos y la escala de entender la financiación para poder dar un resultado adecuado. Pues nada, muchas gracias.